mm, comprobar que ese carisma, ese cariño, esa diferencia en los fundadores de ASEA, de cualquier otra empresa, de cualquier otro producto a nivel industrial y comercial. Que hay algo más añadido a ASEA que lleva una vibración diferente, que es la que yo sentí y la que yo quiero, y la que a mí me gusta compartir con la gente. Yeah, that it's like the different vibration of the founders and all the feelings and the care and like all what they transmit, that it's in addition to ASEA, that is not in other products or other markets, and is what she wants like to transmit also. Es lo que yo uso, es mi mensaje con la gente. Yo no sé hablar desde el negocio, solo sé hablar desde el sentimiento, desde el cariño, desde la salud, no sé hablar desde el negocio. Yo el negocio se me enreda, no sé, es que no lo entiendo mucho tampoco, no sé. Por eso me gusta. Está perfecto, yeah. It's like that, that she likes this viewpoint and she talks to people with this care and willingness to help and all the healthy products and healthy people, because she doesn't really understand the business and she doesn't really know how to talk about the business, but it's the way that she do it. Fantastic. I love the fact that this company treats everybody as an individual, not just a number. Me encanta el hecho de que esta compañía trate a cada persona como un individuo, no como un número. You can be a triple diamond in the business and they treat somebody starting just like they're triple diamond. Que puede ser un triple diamante con un montón de red, pero la compañía te trata igual a ti como a una persona que está comenzando. Sí. So who else went? Anybody else want to make any comments? Mamá, ¿querías hacer algún comentario? Alba está levantando la mano, perdona. Ajá, Alba. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Good morning. Yes, I was in Copenhagen. It was very powerful conference and it was incredible that they dedicated a whole afternoon to the ethos, the ethic part. There was no business, no product, only ethic. So yeah, this means a lot. So we know that it's a truly hard company. Yeah, the heart is definitely in the right place. Absolutely. Yeah, that was the best. But ¿Lo traduces para la gente? Ah, sí. A mí lo que más me impactó fue la conferencia que tuvimos el jueves en la tarde, toda una tarde, 5 horas dedicadas a ética y a moral, con Tyler Norton. Él nunca habló de producto, no habló ni de producto ni de negocio, únicamente de la ética de la compañía. Eso indica que esta compañía es fundada con el corazón, manejada con el corazón. They have always led the company with their principles and values and they'll continue to do that. Yes, yes, that's the best part. Yeah. Que básicamente dirigen la compañía, la fundaron y la dirigen con los principios, la ética moral y siempre va a continuar así. Okay. So is everybody okay for about 2 hours of talking? ¿Estáis todos listos para 2 horas de charla? Sí, sí. Let's go for it. Sí. Or maybe 3 or 4 or... I have my coffee. Tengo mi café. Well, welcome to the call, everybody. Thank you so much for coming on and for the time and effort that you're putting into this great cause. Bienvenidos a todos y gracias por el esfuerzo y la dedicación de estar aquí en estas llamadas.
I'm just going to mute anybody who's not on mute, if they can just mute themselves, please. Por favor, los que tengan el micrófono abierto, que lo pongan en silencio, por favor. Danny, you want to make me a co-host and I can control the microphones for you? Ah, yeah, that'd be good. And attendees, please, Mauricio. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Aquí Mauricio está cogiendo el mando también para controlar un poquito y moderar. Así que portaros bien, ¿eh? What do you mean with the 10 days, Danny? 10 days. So just see anybody that's coming on, and you can promote them to the panelists, like we can see them. Okay, got it. Yeah. So just keep on that. Están coordinando un poquito. Muy So bien. 2018, who's excited? 2018, ¿quién está emocionado? I don't know if everybody knows me on the call. Maybe you start. Oh. Okay, you can speak. Hola. You're unmuted. Hola. Dice, no sé si todo el mundo en la conferencia me conoce. I think that there's a few that don't know you. Okay, so if you can maybe do the introduction and let them know that this is all about how to build their ASEA business. Ok. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción de él, ¿vale? Él es Dan Doyle, es de Australia y hace en el 2012, creo, fue diagnosticado con dos situaciones bastante complicadas, las cuales tuvo 2 años de tratamiento en hospitales y un montón de cosas. Él era un hombre muy exitoso, creaba compañías y las vendía, pero después de este tratamiento los médicos le dijeron que no podían hacer nada más por él y que se fuera a su casa a poner sus asuntos en orden porque no había nada más que hacer. Entonces él descubrió ASEA y gracias a eso empezó a tomarlo, empezó a tener unas recuperaciones y unas mejoras muy buenas y gracias a eso pues decidió hacer el negocio para poder conseguir el producto que necesitaba él para sobrevivir realmente. Y aquí lo tenemos, después de 1 año consumiendo el producto, la situación física se había manejado por completo y 3 años después lo tenemos aquí ante nosotros ayudándonos. Es un triple diamante embajador y está ayudando a tremendas cantidades de personas. Firstly, what I want to go through is just to make sure that everybody is receiving all the data they need for them to have the knowledge to build their business. Básicamente lo que primero que queremos hacer es asegurarnos de que todo el mundo tiene las bases para poder construir el negocio. I just want to make sure everybody is linked with that information through social media and make sure they've all got the right websites for this information. Dice que quiere asegurarse de que todo el mundo conozcamos las direcciones y las cuentas de los medios sociales adecuadas para tener la información correcta. So it's important for everybody to connect with the leaders on Facebook so we can make sure they're connected to all the private Facebook pages for this data. Así que es importante que estemos conectados con los líderes, con las páginas de Facebook de los líderes y podemos asegurarnos de que nos unimos a los grupos privados de los líderes que hay. So if everybody's connected with you and Mauricio and me, we can make sure they're connected to these Facebook pages. Así que si todos estáis conectados con Dan Doyle, con Mauricio o conmigo, podemos asegurarnos de que nos conectemos todos con los líderes. Yeah, so if everybody can connect with me on Facebook if they haven't, and you and Mauricio, and then just make sure that they leave a message, send a message for us to do that for them. Y dice que todos estáis invitados y bienvenidos a uniros a nosotros en Facebook, cada uno, Dan, Mauricio y conmigo, y pues enviar un mensaje para que nos conectemos con el resto de grupos privados.
I'm just putting my name on Facebook in the chat box for everybody. Nice and easy, Dan Doyle. Está escribiendo su nombre, fácil para que lo podáis localizar en Facebook. And then they want to be connected to 4 or 5 Facebook pages. Y además de esto también es bueno que estemos conectados a 4 o 5 páginas de Facebook. And I'm putting them on in the chat box now. ASEA Healthy Self. Lo está poniendo aquí en el chat para poder buscar estas páginas. ASEA Wealthy Self. A-Team Support. Vale. Está aquí con estas páginas, luego lo podemos buscar en Facebook y conectarnos a ellas. Dream, Struggle, Victory. Cheer on your team. So these are the 4 main pages. So ASEA Healthy Self is fantastic because there's a lot of testimonials and stories. Dice que estas páginas son las principales. La de la segunda que ha nombrado es fantástica porque tiene muchos testimonios. Voy a preguntar, Sí. but is there anyone in Spanish, Don, do you know? Well, I mean, everybody on this call can start loading things. Once they're on that page, once they've been invited, they can start loading things, their stories in Spanish. Ok, good. Le he preguntado si alguna de estas páginas tiene contenido en español y me dice que una vez estemos aceptados en estos grupos, somos bienvenidos y estamos invitados a publicar nosotros también cualquier información y cualquier cosa en español para ayudarnos entre todos. And you'd be able to translate anyway, wouldn't you? By hitting translate and then it comes up in Spanish? Oh, yeah. Sí, también podemos utilizar la opción de Facebook que te permite traducir automáticamente los comentarios. ¿Vale? Es una opción muy buena también. If you're going to post a story or a testimonial, just make sure that you keep it compliant without mentioning any conditions. Dice que si vais a publicar algún testimonio o alguna historia de éxito, asegurarnos de publicarlo pero sin nombrar ninguna condición física específica, o sea, sin el nombre de la condición física. ASEA Wealthy Self will give you ideas of how to build the business. La segunda página nos va a dar ideas de cómo construir el negocio. A-Team Support is a mix of everything. La otra de A-Team Support es una mezcla de todo. And Dream, Struggle, Victory, Cheer on your team is a recognition site. Y la última, que del nombre más largo, es una página de reconocimientos. So they're the Facebook pages. Now I'd just like to go through. Do you have anything private set up in Spanish for the team on Facebook? Not really. We started a Facebook group. Yeah. So it might be when you look at these sites, you may want to duplicate something. Dice que cuando veamos estas páginas que podemos duplicar, o sea, hacer algo similar para español. So now I'd like to go through all the websites that can help also. Y ahora vamos a pasar por todas las páginas web que también nos pueden ayudar. Okay, so there's two sites that we send people to for the business, and there is also one in Spanish, and that's amazingmolecules.com. Dice, hay dos páginas principales a las cuales podemos remitir a las personas para información. Una de ellas tiene algo de contenido en español, es amazingmolecules.com. Lo podemos poner en el chat. That's in English, or amazingmolecules.com/ESP. Y para español es amazingmolecules.com/ESP. Sí, pero entrando en amazingmolecules.com tenemos el idioma español. Necesitamos yo verlos escritos, si no, no me entero. Ya los estoy ahí los puse en el chat. En el chat sí. Están puestas las. Richard,
La Sorry, página just web. gone I did it. private. I wrote them on the chat. Yeah, you've gone private, so only I can see it. I Yes. don't know how to. Oh, okay. Do Just you know how click to down on everybody. De Click todas down on formas, panelists. después lo ponemos en el chat, ¿vale? Sí, Escrito en el grupo los compartimos en el luego. grupo, sí. Mm. Y poner cada Y cosa cuando- para lo que es también, porque si no... Cuando pueda, Dan, que nos dé su testimonio personal. Ajá. Okay. And I think that there's some new people here and asking for your testimonial. Oh, are they? We're going to lose the rhythm a little bit. I'll do it quickly. Okay. Okay. Sí, enseguida. Okay, everybody's putting that up now. We'll just finish this part and then I'll tell my story. Ok, dice, vamos a acabar esta parte rápido y enseguida nos cuenta su historia. So another good website for training, and it can be translated to different languages, is ateamsupport.com. Otra buena página para entrenamiento que también puede ser traducida al español es ateamsupport.com. Aquí la tenemos. And there is a password protection on this one. Para esta página específica hay una protección, o sea, una contraseña para protegerla. And the password is associate with a capital A. Y la contraseña es asociate, ahí estamos, con la A mayúscula. Yeah. So all these websites, some of these websites and some of these groups, people need to be associates to get access to. Dice, algunas de estas son páginas web, algunas de estas son grupos de Facebook que se les tiene que dar acceso. So I'm going to do a short version of my story. Y ahora vamos a hacer la versión corta de su historia. I just have to find the photos. Va a buscar unas fotos interesantes. So this is my journey to here today, and this is the reason why I'm so passionate about getting this to the world as quickly as possible. Esta es un resumen de la historia que él ha vivido y el por qué él está aquí hoy y por qué está tan apasionado acerca de llevar este producto a tanta gente como sea posible lo antes posible. Yeah, I'm literally physically here because of this breakthrough technology. Estoy físicamente aquí gracias a este gran descubrimiento por esta tecnología. I'm just going to show you what I used to do for sports in my younger days, and just to show you how passionate I was and how serious I was about doing my sports. Va a enseñarnos una foto para dejarnos ver lo que él hacía de joven en el mundo de los deportes y cómo de apasionado él hacía las cosas y cómo se entrenaba. And I used to do a lot of sports like judo and gymnastics, and I used to surfing and played rugby. Y solía hacer mucho tipo de deportes, gimnasio, judo, surf, rugby también. But I also did this thing called bodybuilding. Pero también hacía esta cosa de culturismo, ¿no? De construcción del cuerpo. This is when I was 24 years old. Ese soy yo con 24 años. So I always excelled at what I did in sport. What? I always excelled. Ajá. at Sí, what o I sea did que in sport. básicamente siempre fui a tope e iba al máximo cuando estaba practicando deportes. And I did the right thing by my body. I always looked after myself. Y siempre buscaba tener cuidado de su cuerpo y hacer bien hacia su cuerpo. But in 2011, doctors gave me some very bad news. Pero en 2011 los médicos le dieron una mala noticia, muy mala noticia. They told me I had two major conditions which were not going to go away. Me dijeron que tenía dos condiciones que no iban a resolverse. And this is a picture of me with no hair from the top of my head to my toes. Y esta es una foto mía sin nada de pelo desde la cabeza hasta los pies. I spent 2.5 years in and out of hospital going through treatment. Y ha estado 2 años y medio entrando y saliendo de los hospitales con numerosos tratamientos. At the end of that treatment, my doctors told me to get my affairs in order.
Y al final de estos tratamientos, los médicos me dijeron que me fuera a casa y pusiera mis asuntos en orden. So at that stage, I made a decision to take the responsibility of my health back into my own hands. Así que en ese punto tomé la decisión de asumir responsabilidad por mi propia salud y resolverlo por mí mismo. And I did some research, Estuve haciendo algo de investigación and that led me to a lot of different company products, but also to an alkaline diet, a pristine diet. Estuve pues probando muchos productos diferentes, pero también me llevó a una dieta alcalina muy pura. Now, I'd never been involved in a network marketing business, but the research led me to their products were the best in the world. Dice que él nunca había estado relacionado con productos de marketing de redes, pero su investigación le llevaba a que este tipo de productos eran los mejores. So I spent a lot of money on these different products from different companies. Así que estuvo gastando mucho dinero en diferentes productos de diferentes compañías. They're international companies, so you may have heard of them. Que pues hay compañías internacionales que posiblemente hayáis oído hablar o conozcáis. I use the products from companies called Zango and Isogenics. Utilizaba productos de una compañía llamada Zango y Isogenics. Yeah, from Protandem and Solgevity. For what? The product Protandem and Solgevity. Vale, para dos tipos de productos llamados así. Kangen Water. Sí, el tipo de agua alcalina. Yeah, so every day I would use these products over 2 years, and I was on this pristine alkaline diet for the 2 years. Y durante los 2 años después del hospital estuvo con este tipo de productos, con esta dieta tan alcalina, o sea, tan pura, tan alcalina. And this was my result after 2 years. Y después de estos 2 años, este era el resultado. So I still looked the same, felt the same, and my results were the same. Seguía estando físicamente igual, me sentía igual y los resultados médicos eran iguales. This photo was taken in October 2014. Esta foto es de octubre del 2014. This was when I got a phone call from a friend of mine about this company ASEA. Ese fue el momento en cuando recibí una llamada de un buen amigo mío acerca de este producto llamado ASEA. All he said to me was, I think I've found something that can help, when he called me. Lo único que me dijo fue, creo que he encontrado algo que te puede ayudar. So I flew straight to Salt Lake City, to Utah, to meet him and the company. Así que viajé inmediatamente desde Australia hasta Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, para conocerlos. Long story short, I started on the product as soon as I arrived. Dice, para hacer la historia corta, comencé a consumir el producto tan pronto como llegué. In 3 hours, I was going through a major detox. En 3 horas comencé a pasar a través de una desintoxicación muy importante. So what I was trying to achieve in 2 years on a pristine diet was happening in 3 hours. Así que lo que estaba intentando conseguir en una dieta alcalina muy pura durante 2 años, lo conseguí con tan solo 3 horas. A 20-year caffeine intolerance was handled in 12 hours. 28 years? 20 years. Okay. Una intolerancia al café, a la cafeína que tenía de 20 años, se manejó en 24 horas. And all the lung damage from the treatment that I had, and I used to have trouble breathing and talking at the same time, was handled within 48 hours. Y todo el daño y problemas de pulmones que tenía, ya que no podía ni hablar y andar a la vez porque se cansaba mucho, todos estos problemas y daños se resolvieron en 48 horas. Just over 12 months later, the doctors gave me some very good news. Solamente 12 meses después de este momento, los médicos me dieron una muy buena noticia. There was no sign of the 2 major issues that they didn't have answers for.
no hay señal, no hay rastro de los dos problemas importantes de salud que tenía y no tenía ninguna explicación para esto. And this next photo was that time I got that news. Y la siguiente foto es cuando recibí estas noticias tan buenas. Yes, so I was a very happy boy. Así que era un chico muy feliz. Do I need to go into detail about the breakthrough? Do you want me to talk about that, what it is and what it does? Está preguntando, ¿queréis que vaya un poquito en detalle de lo que es el descubrimiento, de lo que hace y lo que es? Yeah, we have a couple of new persons. Yeah? Yeah. Okay, so what you're hearing about is the biggest breakthrough in health, anti-aging and sports performance that we will come across in this lifetime. Lo que vamos a escuchar ahora es el mayor descubrimiento en el mundo de la salud, la belleza y la práctica de los deportes hasta la fecha en la ciencia. Some health practitioners and professionals are saying there will never be a bigger breakthrough. Algunos científicos y médicos aseguran que nunca habrá otro descubrimiento tan importante. No, so really open up your mind to what this is, because you have never seen anything like it before and you never will. Así que abrir bien la mente a lo que vais a escuchar, porque no vais a escuchar nada parecido y no vais a ver nada parecido a esto. Every single disease on the planet starts with a damaged cell that isn't detected. Todo problema físico en el cuerpo comienza con una célula dañada que no es detectada. And if that cell isn't detected, it will divide and turn into two damaged cells. Y si esa célula no es detectada a tiempo, esa célula se duplica y se divide en dos. And then 4 damaged cells, 8, 16, 32, and so on. Y luego va 4, 8, 16, etcétera, células dañadas. And these cells keep dividing and spreading through your body. Y esas células continúan dividiéndose, esparciéndose por el cuerpo. All these issues, all these body issues take 5 to 20 years to come to the surface. La mayoría de estos problemas físicos llevan de 5 a 20 años para que surjan y aparezcan en la superficie, se manifiesten. And by the time you realize or you know that you have something wrong, the damage is done. Y en el momento en que te das cuenta de que algo está pasando, el daño ya está hecho. We have got a mechanism within the body for the body to heal itself. Pero tenemos nosotros mismos un mecanismo en el cuerpo para que el propio cuerpo se sane a sí mismo. We produce these molecules called redox signaling molecules. Nuestro propio cuerpo produce estas moléculas llamadas moléculas de señalización Redox. And what they're responsible for is detecting cells, repairing cells, replacing cells, repairing cells and replacing cells. Detect, protect, repair, replace. Y lo que estas células, o sea, lo que estas moléculas de señalización Redox son responsables es de detectar células dañadas, reemplazar células dañadas, reparar células dañadas y proteger células sanas. Yeah, we all know how important antioxidants are. Sorry. Detectar, proteger, regenerar y reparar o reemplazar. We all know how important antioxidants are. Todos sabemos lo importante que son los antioxidantes. But they're absolutely useless. They do not work unless they're activated by these redox signaling molecules. Pero estos antioxidantes son completamente inútiles, no funcionan, a menos que sean activados por estas moléculas de señalización Redox. Yeah, these molecules are also responsible for regulating our 12 major systems. Estas moléculas son responsables de regular nuestros 12 sistemas principales del cuerpo. They also detect the oxidative stress in our body. That's our bodies rusting and breaking down. También son responsables de detectar el estrés oxidativo de las células y reducirlo. They also turn on genetic pathways.
también activan los caminos genéticos o las guías genéticas. They do a lot more than that. They are critical and crucial to life. Y hacen muchas más cosas como estas que son críticas y muy vitales para la vida. If you stop producing these molecules right now, you would live about 1, 2, 3 seconds. Si tú dejaras de producir estas moléculas ahora mismo, durarías 1, 2, 3 segundos. Children produce these molecules in abundance. Los niños producen estas moléculas en gran abundancia. And that's why they have so much energy and they heal and recover so fast. Y por eso es por lo que tienen tanta energía y se recuperan tan rápidamente. Once you get to my age at 50 years old, we only have 50% production left. Cuando tú llegas a mi edad, a 50 años, únicamente queda una producción del 50% de estas moléculas. When we get to 70 years old, we only have 10% production left. Cuando llegamos a la edad de 70 años, únicamente nos quedan un 10% de estas moléculas. A 70-year-old is healing and recovering 10 times slower than what they did at the age of 10 years old. Una persona de 70 años está recuperándose y sanándose 10 veces más lento de lo que lo hacía cuando tenía 10 años. Now for the good news. Ahora vamos a por las buenas noticias. This company, ASEA, has managed to stabilize these molecules outside of the body. Esta compañía de ASEA ha conseguido estabilizar estas moléculas fuera del cuerpo. Not just in a drink that we can consume, but also a topical gel. No solamente en una bebida que podemos ingerir, sino también en un gel para uso tópico de la piel. So now we can top up a 70-year-old to heal and recover like a 10-year-old again. Así que ahora podemos conseguir que una persona de 70 años se recupere y se sane a sí mismo como cuando tenía 10 años. And that makes this breakthrough the biggest breakthrough we'll ever see in health, anti-aging and sports performance. Y esto es lo que hace de este producto el mayor descubrimiento científico en el mundo de la salud, la belleza y la práctica de los deportes. I'll just go through the story of how the company started quickly. Voy a ir rápidamente sobre el inicio de cómo comenzó esta compañía. This technology wasn't meant to be told like it's being told right now to you. Esta tecnología no estaba pensada para que se diera a conocer tal y como la estamos conociendo ahora, de esta forma de modelo de negocio. The strategy was to stabilize these molecules outside of the body and sell the technology to the pharmaceutical industry. La estrategia era conseguir estabilizar estas moléculas fuera del cuerpo y vendérselo a las farmacéuticas. And what happened was, once they were stabilized, which science thought it was impossible, and it took 17 years. Y lo que se consiguió después de 17 años de investigación y de estudios y que se pensaba que era imposible. Virtus and Tyler Norton had a meeting with a pharmaceutical company. Cuando consiguieron hacerlo, tuvieron una reunión con una industria farmacéutica, los presidentes y fundadores. They realized that Virtus and Tyler Norton had something very, very special. Y entonces la farmacéutica se dio cuenta de que Virtus Norton y Tyler Norton tenían algo realmente especial. This pharmaceutical company made them a very large offer, obscene amount of money. Esta farmacéutica les hizo a los fundadores una oferta de dinero tremenda, abusiva, innegable. And for this obscene amount of money, they wanted to make sure that they had all the data and that everybody on the product was off the product. That was closed down. Pero la condición para dar esa cantidad tremenda de dinero era que pues, la farmacéutica se tenía que quedar todos los datos, toda la información y retirar el producto del mercado y asegurarse de que nadie lo estuviera consumiendo. When Virtus found out that this was the case, he said, well, that's a little bit harsh. That doesn't sound too good because there's 135 people on the product and 6 of them, the doctors can't do anything for them.
Cuando les dijeron esto, Verdis Norton dijo, bueno, esto es un poco duro, es muy complicado porque hay 135 personas consumiendo el producto actualmente y 6 de ellas, los médicos, doctores, no pueden hacer nada por ellos. One of the pharmaceutical executives said to him, Verdis, people deal with their challenges the best they can. If you want this deal, you need to let them go. Y uno de los ejecutivos de la farmacéutica que estaba proponiendo esta oferta le dijo, Verdis, la gente trata sus situaciones o lleva sus problemas como puede, así que si tú quieres esta oferta, tendrás que dejarlos marchar. Verdis Norton knew at that time that the technology would have been buried if he sold out. En ese momento, Verdis Norton se dio cuenta de que si hubiera vendido esta tecnología, se hubiera quedado enterrada y nunca hubiera salido a la luz. So he made a decision that day to leave this technology as his legacy to humanity. Así que en ese momento hizo la decisión de dejar esta tecnología como un legado para la humanidad. If I didn't receive a phone call from my friend, if I didn't listen to my friend, if I didn't believe my friend, I wouldn't be here. Si yo no hubiera recibido una llamada de mi amigo, si no lo hubiera escuchado, si no lo hubiera creído, yo no estaría hoy aquí con vosotros. If Verdis Norton sold out to the pharmaceutical industry, I wouldn't be here. Si Verdis Norton hubiera vendido esta tecnología a las farmacéuticas, yo no estaría aquí con vosotros. Wow. We have got something very special. Así que hemos recibido algo muy especial. Qué bonito. Thank you. This is one of the biggest gifts that we could ever receive. Este es uno de los mejores y mayores regalos que nunca jamás hubiéramos podido tener. It's a gift back to your health. Es un regalo para recuperar tu salud. A gift back to looking younger and feeling younger. Un regalo para sentirte joven y verte más joven. A gift back to looking younger and to living longer, healthier. Es un regalo para vivir más tiempo y más saludable. And thanks to a business model that ASEA is, we have the opportunity to change our path financially. Y gracias al modelo de negocio que está utilizando ASEA, es una forma para asegurarte tu libertad financiera. I was very successful in business, but when I lost my health, I lost everything. Yo era muy exitoso en el mundo de los negocios, pero cuando perdí mi salud, lo perdí todo. When my health was being returned 3.5 years ago, I made a decision to start sharing this with people. Cuando empecé a recuperar mi salud de vuelta, hace 3 años y medio, tomé la decisión de empezar a dar a conocer esto a la gente. I made that decision for so many reasons. Hice esta decisión por muchísimas razones. Firstly, it became a responsibility with what I knew to get this to the world as quickly as possible. Lo primero fue la gran responsabilidad que yo tenía en ese momento de dar a conocer esto a la mayor gente posible lo antes posible. So it became a purpose-filled mission. Así que este propósito se convirtió en mi misión. But I was also struggling at the time to put food on the table financially. Pero también en ese momento estaba pasando un apuro y tenía problemas para llevar la comida a la mesa. I was struggling to buy the amount of product I needed to get my body back to where it should be. Estaba teniendo problemas económicos para poder comprar el producto que necesitaba realmente tomar para mantener mi cuerpo saludable. So from being in a situation where I had nothing in the bank 3 years ago to being able to travel the world full time today. Y he pasado de la situación de no tener nada de dinero en el banco con este tipo de problemas para comer a estar pasando la vida viajando por todo el mundo dando a conocer este producto. Wow. So now I am physically healthy and financially healthy. Así que ahora estoy físicamente sano y financieramente sano. Yeah, so now it's important for me to help anybody to go to wherever they want to go in life with this opportunity.
Así que ahora es mi misión y mi propósito ayudar a cada persona a ayudarle a llegar donde realmente quiera llegar. The more we can help you to be physically and financially successful, the more people that will hear about this incredible story. Cuanto más consigamos ayudarte a que estés físicamente sano y financieramente sano, significa que más gente está conociendo el producto. So now we're going to get into some serious training about the business side. So anybody who has come on just to hear about the product, you're more than welcome to go and talk to the person who introduced you to the call. Okay, y ahora en este punto vamos a pasar a ver tema de negocio, estrategia de negocio. Así que cualquier persona que solamente le interese el producto, pues puede pedir más información luego o salir de la conferencia. For those who are, yeah, go on. Yeah, but there's two ways all this damage comes out of the body. Dice, hay dos formas por las cuales este tipo de daños salen del cuerpo. That's out of the skin and when you go to the toilet. Una es a través de la piel y la otra es cuando vas al baño. It's better when you go to the toilet. Es mejor cuando vas al baño, realmente. So you need to drink a lot more good water during the day. Así que necesitas beber mucha más buena agua durante el día. Yeah, definitely. So I mean, if it's coming out of the skin, like it did with me, you're probably not drinking enough water. Dice que probablemente si te está saliendo tanto por la piel, como le pasó a él, posiblemente no estés bebiendo suficiente agua. Yeah. How long this detox or healing crisis will take depends on how much damage in the body. Dice, ¿cuánto tiempo dure esta crisis curativa o estas reacciones? Depende de cuánto dañado esté el cuerpo realmente. Yeah, but it's a very positive reaction, getting rid of everything that shouldn't be in there. Pero que realmente es una respuesta, una reacción muy positiva, porque el cuerpo está eliminando, se está deshaciendo de cualquier cosa que no debe estar ahí. Yeah, dead cells, heavy metals, bacteria, virus, infection, everything's coming out. Toxinas, bacterias, metales pesados, cualquier cosa que no debe estar en el cuerpo está siendo expulsado. Yeah, if they can't handle physically what they're going through, just cut back on the ASEA. Dice que si está siendo muy duro y no es realmente soportable, reducimos la cantidad de ASEA que podamos. Yeah, but just remember, the products can't hurt or harm a newborn baby, and the more you use, the quicker things are going to happen. Pero ten en cuenta que estos productos no pueden hacer ningún daño a un recién nacido, ¿vale? Y que cuanto más utilices, antes se conseguirá resolver la situación. Sí. So let's help share this with the world, and this is how to do it. Ok, vamos a por ello, vamos a ver cómo hacer el negocio. So a lot of people these days do have their, do you call it a diary, Roberto, or a calendar? What do you call this? Agenda. What is it? Agenda. 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 I recommend that everybody has agenda. De que recomienda mucho que todo el mundo tengamos una agenda. One page per day. Una página por día. Hola. And One second. Hola. ¿Me oyes? ¿Te escuchamos? Soy Alberto, no sé por qué ya no los puedo ver. Para hablar con ustedes. Hola Alberto, sal y vuelve a entrar. Sí, cierra y vuelve a entrar. Cierro todo. Sí. Venga. He's having some problems too. is that Roberto from Costa Rica? No, Alberto from Mexico. Oh, okay.
Hello, Roberto. Hola. Roberto. Okay. Yeah? Yes. So I highly recommend that everybody has a daily planner. Así que muy, muy recomendable que todo el mundo tenga una agenda, un diario para el día. And what you want to do is you want to fill this up. You want to have one now, and you want to put everything that you're doing for the whole year in this planner. Así que vamos a comenzar ahora con esto y vamos a planificar todo lo que vamos a hacer durante el año. And the first thing you want to write in there is everything that you want to do in life, everything that you have to do in life. Y lo primero que vamos a escribir es todo lo que queremos hacer en la vida y todo lo que tenemos que hacer en la vida. So allocate the time that you have to spend to your family, your church, and your job. Así que vamos a ver pues el tiempo que tenemos que pasar con la familia, con la iglesia, con el trabajo. And then you want to put in there the events, the webinars, and the calls for the whole year. Y en ese espacio también vamos a incluir los eventos y las conferencias online para todo el año. And you want to put in there the events from every country, all around the world. Y vamos a poner todos los eventos de cualquier parte del planeta que se estén haciendo. And you want to have a look at these events and not only see who you know in these countries, but who your team knows in these countries. You want to have a look at these events in other countries, have a think about who you know in these countries that you can send to these events, but also who your team knows that they can send to these events. Ok. Y sabiendo las fechas de estos eventos y estas conferencias, no solamente vamos a invitar y enviar a la gente que nosotros podamos conocer, sino también a las personas que nuestro equipo pueda conocer en esos países. Yeah, so, it's important to make sure you think locally, work locally, but think globally. Y es importante que nosotros pensemos, o sea, que trabajemos y actuemos de manera local, pero que pensemos de manera global. ASEA is open in over 30 countries. I'm sure that you and your team knows people in these other countries. ASEA está abierto en más de 30 países y estoy seguro que tú y tu equipo conocéis a mucha gente en diferentes países de los que está abierto. I'm sure that, actually this is a great example. I think everybody knows Colonel Prado, or a lot of these people do. Dice que este es un ejemplo bueno, dice, muchos de vosotros conocéis al coronel Prado. He introduced somebody in Taiwan. Él introdujo a una persona de Taiwán. And now he has a very big business growing in Taiwan. Y ahora mismo tiene un gran negocio expandiéndose en Taiwán. Okay, this gentleman in the blue with the glasses. Okay. We've taken you off mute, but I don't know if we can hear you still. A ver, Alberto. Got you Sí. now. Yes. Sí. Te escuchamos. Okay, una pregunta. Perdón Sí. por interrumpir. Yo tengo un hijo que tiene diabetes desde los 2 años. Él ahorita tiene 7 años. Ha estado tomando ASEA hace 3 meses. Y él ya dejó ASEA porque dice que no le ha servido de nada. No sé qué hacer. ¿Cómo lo puedo ayudar? Okay, so he has a question. He has a son with the diabetes from since 2 years born, since he was 2 years, and he started to take ASEA for about 3 months, but didn't really go well with it, and he's asking how he could help his son. Okay, what was the reaction? ¿Cuál fue la reacción, Alberto? La verdad es que no tuvo ninguna reacción. De repente lo dejó y dijo que no le estaba haciendo nada. En un momento tomó y se empezó a sentir mal, de lo que yo me acuerdo que él me dijo.
¿Cómo se sintió mal? ¿Cómo describirías esa sensación? Como que se sintió que la garganta se le cerraba. Okay. So he didn't feel nothing special, but he started to feel bad, like the throat was like being smaller or like closing the throat. Yeah, I mean, as I said, there's nothing bad that can happen to anybody because it's 100% non-toxic. Dice, como hemos dicho, o sea, no hay nada que pueda perjudicar este producto a ninguna persona porque es 0% tóxico. It can only do good while taking it. Lo único que puede hacer es bueno y es bien para la persona si lo toma. But we don't want anybody being uncomfortable while on the product. What? We don't want anybody feeling uncomfortable while taking the product. Dice que no conocemos a nadie que no haya pasado alguna vez una incomodidad tomando el producto. So like everybody, make sure that he's drinking plenty of water. Así que para cualquier persona asegurarse de que está tomando suficiente agua, o sea, cantidad grande de agua. But cut the amount of product back so he's comfortable before we can come forward and go up again. Y reducir la dosis que está tomando hasta que vuelva a estar cómodo con la situación y de ahí subir otra vez la dosis. Perfecto. Ok. Okay. Gracias. Ok. Muy bien. So the next thing to write into the diary. Bien, la siguiente cosa a escribir en el diario, en la agenda, Your goals and your targets for the whole year. son tus metas y tus Objetivos. metas y objetivos para el año completo. So I'll give you an example. Y te doy un ejemplo. Roberto and Consuelo come to me and they said, we want to be diamond this year. Yo, Roberto y Consuelo, mi madre, fuimos a él y le dijimos, queremos llegar a diamante este año. And I said, no, you want to be triple diamond this year. Y él nos dijo, no, queréis ser triple diamante este año. So an example for them would be by the end of May to be diamond. Y un ejemplo para nosotros sería que para al final de mayo llegar a diamante. By the end of August to be double diamond. Para mediados de agosto, doble diamante. And by the end of December, end of the year, triple diamond. Good. Good. Y al final de año, en diciembre, triple diamante. Okay, let's do it. Yes, let's do it. What you have to do in life is set your goals and your targets very high. Que queremos mantener, o sea, poner las metas y los objetivos muy altos. If you set them very low and you only achieve half of that goal, that low goal, you're going to be very, very upset and disappointed. Dice que si ponemos una meta, un objetivo muy bajo y solamente alcanzamos la mitad de ese objetivo, vamos a estar muy descontentos, muy molestos. So if Consuelo and Roberto go for triple diamond and they only hit diamond, I'm sure they're not going to be disappointed. Así que, that's right. Así que si yo y Consuelo mantenemos la meta de triple diamante para este año y solo conseguimos diamante, no vamos a estar descontentos. Hecho, este año triple diamante, Dan. Let's go for it. Triple Let's diamond. go. Let's do it. Yeah, all the way. So in my diary for the last 3 years, I've put all my goals and targets every single month that I wanted to achieve. En mis 3 años y medio que estoy con ASEA, cada mes anoto en la agenda las metas y objetivos que quiero alcanzar para ese mes y para ese año. And I've always achieved my goals and targets right at that time, perfect or earlier. Y siempre he alcanzado estos objetivos que me he puesto en tiempo o incluso antes. You've got to have a target, you've got to have a goal. If you don't have a target or a goal, you don't know where you're heading. Tienes que tener una meta y un objetivo. Si tú no lo tienes, no sabes dónde estás yendo. And the other thing is you really need to have a reason
You need to know why you are building an ASEA business. Y lo siguiente muy importante es que tú necesitas tener una razón, un por qué tú estás construyendo este negocio de ASEA. Denny Robinson, who is our upline support, she says you need a why that makes you cry. Dice Danny Robinson, que es una de las personas de muy arriba, dice que tú tienes que tener un porqué, una razón que realmente te haga llorar. There has to be an emotional reason why you're doing this. Tiene que ser una razón emocional el por qué tú estás haciendo esto. You know, money isn't an emotional reason. El dinero no es una razón emocional. Yeah, the money will come from what's driving you, which is that reason, that emotional reason that makes you do this. El dinero vendrá acompañando esta razón por la cual tú realmente, esta razón emocional por la cual vas a hacerlo. So there's still a lot of white spots. There's a lot of blank spaces in your diary. Dice, después de esto, aún hay muchos espacios en blanco en tu diario, en tu agenda. And what you fill that up with is other productive activity. Y tú llenas ese espacio en blanco con otro tipo de actividad productiva. One of the biggest ways to build this business is on three-way phone calls. Una de las maneras muy exitosas de construir este negocio es con las llamadas de teléfono a 3, o sea, con 3 personas a la vez. Getting an expert on a call with you to edify what you are saying. ¿Qué quiere decir? Tú llamas a una persona que está interesada y a la vez pones en la llamada a una tercera persona que es el experto, el que realmente conoce el producto y el negocio. So once you have established your contact list that you'll keep adding to, make sure that you don't handle that list by yourself. Así que cuando tengas tu lista de prospectos preparada, que vas ampliando y vas añadiendo más prospectos a ella, asegúrate de no manejar a la gente tú solo directamente. There's some words that you don't use when you're talking to somebody about this business or about the product. Dice que hay algunas palabras que que no hay que usar cuando estás hablando con la gente acerca del producto o del negocio. And it's not because we're trying to hide something from them. Y no es que estemos intentando esconder algo de ellos, esconderles algo. So let's write down the words that you don't use. Pero escribamos las palabras que no usamos. You don't use the word ASEA. No utilizas la palabra ASEA. ¿Ok? You don't use the words redox signaling molecules. No utilizas las palabras moléculas de señalización Redox. You don't talk about the products. No hablas acerca de los productos. You don't try and explain the science. Wow. ¿Ok? No intentas explicar la ciencia del producto. Wow. I'm going to give you some scripts that are going to pique people's interest. Dice que nos va a dar unas guías que nos va a ayudar para tener el interés a la gente. Pues sí, Okay. porque a la medida que íbamos no íbamos a llegar a nada. Yeah, because the way we were doing, we were not going anywhere. So, but I mean, imagine this: when the first people that you approach are your friends and family, yeah. Imagínate algo, o sea, las primeras personas a las que vas a hablar son tus amigos o familiares, ¿verdad? So, you know, I'll use Raphael as an example. Dice, voy a usar a Rafael como un ejemplo. Every Raphael's friends and family know him as growing up and going to school. Dice que los familiares y amigos de Rafael le conocen desde siempre, desde que ha ido a la escuela, que ha ido creciendo. Getting his first job. Desde que consiguió su primer trabajo. And his second and third job. Su segundo y tercer trabajo. And then when Raphael's trying to explain this to his family and friends, all of a sudden he's sounding like a scientist.
Y cuando Rafael está intentando explicar esto a sus amigos y familiares, de repente se convierte y suena como un científico. And from them knowing Raphael with the way he grew up, they're not going to believe what he's saying because he sounds like this crazy scientist now. Y como le conocen desde que comenzó y desde que creció, pues realmente no le van a creer porque ahora está hablando como este loco científico que está explicando todo esto. I made the same mistake with my family and I went to tell them all about this incredible breakthrough for their health. Dice que yo cometí este mismo error en cuanto empecé a hablar a mis amigos y familiares de este increíble descubrimiento. But they only knew little Danny growing up. Pero realmente solamente conocían al pequeño Dani desde que había crecido. So unfortunately, from 3 years ago till today, they still don't believe me. Así que desgraciadamente, parte de ellos desde 3 años y medio hasta ahora todavía no me creen. And the very sad thing is, because of that, because I tried to handle it myself, I've got people in my family dying. Y lo triste de esto es que, pues, de haber intentado esto y haberlo fracasado, pues hay gente de la familia que ha muerto. So I should have stuck to the script and I should have used a world authority or an expert, somebody else that they didn't know. Así que pues, debería haberme ceñido al script, o sea, a las frases y haberlo remitido a una tercera persona que es el experto. Yeah, so let's just go through some scripts to help you to talk to people. Así que vamos a hablar acerca de las frases o el script que podemos usar para hablar con la gente. Okay, so there's going to be people that are very busy in life, they're very successful, they're entrepreneurs. Así que puede que haya gente que esté muy ocupada, que tenga mucho trabajo en la vida, que sean empresarios, emprendedores. And these people probably won't have time to build a business, and they may be obviously interested in their health. So there is a script specifically for people that are too busy in life. Dice que es muy posible que esta gente pues no tenga tiempo para poder dedicarse a esto de ASEA ni nada. Puede que le interese la salud, pero para hay un script específico para este tipo de personas que no tienen tiempo. So I might ring Roberto. Sí, ahora voy a ser Roberto. And I know that Roberto is a successful businessman. No, pero él me va a llamar a mí y él sabe que yo soy un hombre muy exitoso de negocios. And I would say to Roberto, if I can show you a way to generate an additional income. Y me va a decir, Roberto, si te pudiera enseñar una manera en la cual pudieras conseguir un ingreso extra. I'll repeat it again. If I can show you a way to generate an additional income. Lo repito. Si pudiera enseñarte una manera en la cual conseguir un ingreso extra. Without taking time out of your busy schedule. Sin quitarte tiempo de tu apretada agenda. Without taking time out of your busy schedule. Sin quitarte tiempo de tu apretada agenda. Roberto, would you be interested? Roberto, ¿estarías interesado? ¿Sí? What do you think Roberto would say? ¿Qué pensáis que diría Roberto? Everybody says, of course. Todo el mundo dice, claro. So in this situation, you still don't want to handle the conversation. You don't want to get into a conversation about the science. Aún así, en esta situación, no quieres manejar la conversación, no quieres meterte en esta conversación acerca de la ciencia. So what you would say then is, Roberto, I've come across a breakthrough health technology. Así que lo que dirías es, Roberto, he encontrado un gran descubrimiento en el nivel de salud. Which has created an enormous opportunity. Que está creando una increíble oportunidad. A friend of mine is a world authority on the breakthrough and the opportunity. Un amigo mío es una gran autoridad en este descubrimiento y en esta oportunidad. He's a very busy person, but you need to hear about this for the sake of you and your family. Es una persona muy ocupada, pero por el bien de tu salud y el de tu familia,
necesitas escucharlo. So I'll repeat that again. Sí, yes. Yes. So we'll take it from the top. Vamos a ver. Roberto, if I can show you a way to generate an additional income, Roberto, si pudiera enseñarte una forma de conseguir un ingreso extra without taking time out of your busy schedule, sin quitarte tiempo de tu apretada agenda, would you be interested? ¿estarías interesado? I've come across a breakthrough health technology He encontrado un gran descubrimiento en una tecnología that has created an incredible opportunity en el mundo de la salud que está creando una oportunidad increíble. I don't know too much about the science or the breakthrough, No sé mucho acerca de la ciencia o el descubrimiento en sí, but a friend of mine is a world authority. pero un amigo mío es una autoridad mundial en el tema. ¿Estáis escribiendo? He is very busy, but I might be able to get him on the phone for about 10 minutes. Yes. Él está muy ocupado, pero posiblemente pueda tenerle en el teléfono para una llamada de 10 minutos. You need to hear about this for the sake of you and your family. Tú tienes que escuchar esto por el bien de tu salud, de tuya y de tu familia. So we haven't mentioned ASEA, we haven't mentioned redox molecules, we haven't mentioned the products. Así que no hemos hablado de ASEA, no hemos hablado de moléculas de señalización Redox, no hemos hablado de productos, no hemos hablado de la ciencia. Yeah, so you're piquing interest and taking it away from you as quickly as possible to a third party. Así que lo que estamos haciendo es captar el interés y llevarlo a una tercera persona como la autoridad lo antes posible. Yeah, so then you might be ringing somebody else just in regards to their health or just in general. What? You might be ringing somebody else just in regards to their own health or just in general. Dice que puede que estés hablando con alguien solamente acerca de su propia salud o de la salud de otra persona. So in this second script, you're not going into the opportunity. Así que en este segundo script no vamos a hablar acerca de la oportunidad. Una and the second, pregunta. ¿Sí? Quería preguntar porque yo ya he machacado demasiado a mi gente. La he informado ya demasiado, lo he hecho bastante mal. Y una vez que ya lo he hecho así de mal y he hablado de todo, de la ciencia, de lo que sabía, de lo que no sabía, ahora ¿cómo lo revierto eso? ¿Cómo lo hago? Porque ya he hablado de ASEA y he hablado de Toya. Les tengo Si ya te sirve de algo, yo también, ¿eh? mando, ¿eh? Si te sirve de algo de consuelo, yo también. Todos, okay. So Dan, she's asking that, okay, now that I have already messed up my list with using all these words and trying to explain all these things to my people, how can I revert that? yeah, so you can go back to the people and say, hey, listen, a friend of mine is a world authority on this subject. I know that I tried to give you information that confused you, but you know, this guy, I might be able to get him on the phone for 10 minutes. Do yourself a favor and hear about this for the sake of you and your family. Ok, pues bueno, básicamente es decir, bueno, sé que en alguna ocasión te he podido confundir acerca de esto, te he podido dar información que no es correcta o que te ha confundido, pero tengo un amigo que es una autoridad mundial en el tema y por el bien tuyo y de tu familia necesitas escuchar esto. Posiblemente pueda conseguir 10 minutos con él al teléfono, pero por el bien tuyo y de tu familia tienes que escuchar esto. Yeah. So the next script goes like this. Así que el siguiente script va de esta forma. Hello, Alba. Hola, Alba.
I've come across a breakthrough technology that's helping people with their health challenges. Me he encontrado un descubrimiento, una tecnología que está ayudando a la gente a mejorar sus situaciones físicas. I've come across a health breakthrough that's helping people with their health challenges. Me he encontrado un descubrimiento que está ayudando a la gente a manejar sus situaciones o resolver sus situaciones físicas. They are saying it's the biggest breakthrough in health in our lifetime. Esta ciencia es, este descubrimiento es el mayor descubrimiento en la ciencia de la salud de todos los tiempos. They're saying it's the biggest breakthrough in health in our lifetime. La ciencia es el mayor, esta ciencia es el mayor descubrimiento en la salud de todos los tiempos. I don't know too much about the science, but a friend of mine is a world authority. No sé mucho acerca de esta ciencia, pero un amigo mío es una autoridad mundial. I don't know too much about the science, but a friend of mine is a world authority. No sé mucho acerca de la ciencia, pero un amigo mío es una autoridad mundial acerca de la materia, del tema. You really need to hear about this for the sake of you and your loved ones. Realmente tienes que escuchar esto por tu bien y el de los tuyos. I don't know too much about the science, but I might be able to get him on the phone with you for about 10 minutes. Como digo, no sé mucho acerca de la ciencia, pero puede que consiga tener una llamada con él de unos 10 minutos. At this point, you would get Roberto, you would organize a call with Roberto. Y en este punto, pues te llamarías a Roberto y organizarías una llamada con Roberto. Or Consuelo, or Maurizio, whoever's available, someone will be available at the time. O Consuelo, o Mauricio, el que esté disponible en ese momento, porque alguien habrá disponible. So your diary with all the blank white spots should be filled up with these three-way calls that we're talking about. Así que la agenda, los espacios en blancos que hay en la agenda, ¿vale? Deberían estar llenos con citas de este tipo de llamada a 3. I highly recommend you get the people that you know to a world authority as soon as possible, even before you send any data. Y lo que recomiendo fuertemente es que enviéis a la gente lo antes posible, a una tercera persona, a una autoridad, lo antes posible, sin siquiera darle más datos. You handle a conversation yourself, your success with bringing somebody on board will be 1 out of 10 people. Si intentas manejar tú la conversación y hacer tú todo el tema, tu porcentaje de éxito será 1 de cada 10 personas. Your success taking it away from you as soon as possible and taking it to a world authority will be 8 or 9 out of 10. O sea, el que tú envíes a la persona, a una tercera persona, a una autoridad, lo antes posible, sin hacerlo tú mismo, el porcentaje de éxito será de 8 a 9 personas de 10, de cada 10. Think of it this way, and this is the way I always think about sharing this product. Piénsalo de esta forma y esto es como yo siempre lo veo acerca de estos productos. If I share this in the wrong way, ¿Alguien tiene una pregunta? Yo quería preguntar quién es la autoridad a la que yo podría, porque claro, somos un montón, habría que aprender qué decir por terceros. Claro, ¿A cómo lo habría podemos que coordinar con tu sponsor, con Mondragón, conmigo, con Consuelo, con Mauricio. Claro, pero como todos estamos en el mismo barco, tendremos que aprender para ser autoridades todos. Tendremos que tener nuestro patrón, nuestra historia, porque si no vamos a estar en la misma. Sí. Sí. A ver, Sí, ajá. perdona.
yo lo que veo que, digamos, que ese 1%, le podemos hacer la pregunta a Dan, porque él, como para manejar una persona, también buscaría otra tercera persona, porque creo que está en el sentido de que esa tercera persona es la cómplice, la que va a ayudar que el negocio o la persona se dé cuenta, ¿no? Más que la autoridad o dejar de eso. Alguien la pregunta así a Dan, y a ver si Correcto. es entendido. Déjame traducir. Yo lo que creo también que un sería segundo, bien... por favor. Tradúcele Carmen, a un Dan, segundo. tradúcele a Dan. So Dan, so Carmen is asking like, okay, but we should get trained on do these three-way calls as an authority. So because basically we're almost on the same trip. So, and then Mondragon is telling that it's more like, is the point of being a third person when is helping like another person to help on this point, because you yourself, you also use like a third party. I use a third party all the time because I know now, I've learned that my family and friends don't listen to me. So no matter how much knowledge I have, I always use a third party myself. Dice que sí, que correcto, que él mismo, Dan, él utiliza una tercera persona, no importa lo experto, lo experimentado que él sea, ¿vale? Para sus amigos familiares, él siempre utiliza una tercera persona. Put it this way, if we share this in the wrong way and people don't listen, vamos a ponerlo de esta forma. Imagínate que lo presentamos de la manera incorrecta, la persona y la gente no escucha. we could be losing people because of what we are saying. Podemos estar perdiendo gente por lo que nosotros estamos diciendo. Y una cosa, ¿no podría ser, por ejemplo, en lugar, digo yo que a lo mejor sería buena idea, en lugar de una tercera llamada, que haya un día y una hora, aunque sean 15 minutos o 20 minutos para hacer como una tercera llamada? Mira, en tal día, a tal hora, hay una inminencia en la que te va a resolver el problema. Ponte como lo que estamos haciendo ahora, pero para eso. So she's asking that if instead of doing the three-way calls, like if it was not possible to have like an appointment when there is like some kind of presentation like online, but I'm telling her that is what we are doing. Solo para eso. Yeah, so the options are to book, and it, you know, it's like we're taking it away from somebody, saying, you know, my friend's very busy, here's a world authority, and literally book the call in. So it's got to fit in with your time. It's got to fit in with the expert's time to do that. But also, you know, this is a way we do three-way calls too when you do a presentation. I mean, this is as good as a three-way call when somebody comes onto a webinar. Sí, la idea básicamente es coordinar, ¿vale? Para rellenar los espacios, pues, el espacio que tiene una persona libre al día, ¿vale? Para que tenga llamadas ya coordinadas, ¿vale? Pero que también es una buena forma, estas presentaciones son tan buenas como una llamada a 3 para este tipo de personas. Yeah. So every Yo he invitado a gente, no sé si ha entrado o no, creo que no, pero si... Bueno, pues tienes que asegurarte a ver pero, si están o no. Claro, no sé si... Merjen, ¿estás ahí? Bueno, No. puedes ver la lista, lo vemos luego, Carmen. Vamos a seguir. Vale, Que se está haciendo. lo digo porque a lo mejor también hay gente que a lo mejor es demasiado nueva para esta presentación, no sé. Pero bueno. Ok, bueno, ya les hemos avisado que si quieren estar, pueden estar. Y Claro. si están interesados en el producto, pues vamos a hablar de negocio. Vale, pues, ok. Vale, de acuerdo, por mí ya está. Muy bien, ok. So every 30 minutes, every single 30 minutes in the diary, there should be a three-way call. Y que dice que cada espacio, o sea, cada 30 minutos en la agenda, debería haber programada una llamada a 3 con alguien. All the experts on the call want to be kept very, very busy. Todos los expertos
deberían estar muy ocupados. Roberto, Consuelo, Mauricio should just have a little bit time to breathe and sleep. Mauricio, Consuelo, yo deberíamos tener muy poquito tiempo solamente para dormir y respirar. Yeah, so their diaries should be full. No, sleep later. Sleep in 100 years. Sleep in 100 years. Mauricio no, él dormirá dentro de 100 años. So, in your diary should be full too of calls every 30 minutes that you're doing with an expert. Y el diario vuestro de cada uno debería estar lleno de llamadas con un experto, o sea, llamadas que vais a hacer con un experto, una autoridad. Yeah, so nobody else is going to build your business. The more you create, the more that's going to happen. Nadie más va a crear vuestro negocio. O sea, cuanto más hagáis, cuanto más creéis, más vais a tener. So we're going to talk about productivity now. Ahora vamos a hablar acerca de productividad. And you just got to look at this year how much time that you're going to take off, not do anything at all. What? How much time when you take 3 days off, for example, this year, that it equals 1% of the whole year. Ok, vale. Entonces, cuando, por ejemplo, si tomas 3 días de vacaciones, ¿vale? Eso equivale a un 1% del año. If you take 10 days off, it equates to 3% of the whole year. Si tomas 10 días de vacaciones, eso equivale a un 10%. Yeah. To take 10 days off, it's 3% of the whole year. Okay. Si tomas 10 días libres de vacaciones, equivale a un 3% del año. If you don't do anything for 1 month, it equates to 8% of the whole year. Si no haces nada durante un año completo, o sea, durante un mes entero, equivale a un 8% del año. So, we can be distracted a lot when it comes to building our business. Así que, pues, podemos tener y encontrarnos muchas distracciones cuando estamos intentando construir el negocio. Television could be a distraction. La televisión puede ser una distracción. Managing your team rather than leading your team isn't the right activity. What? Managing your team instead of leading your team isn't the correct activity. Ok. Dice, manejar a tu equipo en lugar de liderarlo, de guiarlo, ¿vale? Es un error. You really need to work hard in the first year or 2 or 3 in a business like this, the first 1 or 2 or 3 years. Realmente tú necesitas trabajar muy duro el primero, segundo o hasta el tercer año. Realmente necesitas trabajar muy duro en estos 3 años o menos. And the great thing about doing that is that you'll be set up for the rest of your life. Y lo más maravilloso de esto es que haciendo esto vas a estar completamente resuelto para el resto de tu vida. Or you can do what you're doing and work the next 30, 40, 50 years. O puedes hacer lo que estás haciendo por el resto de años, 30, 40 años siguientes. So it's important to recognize the difference between being busy and being productive in this business. Así que es muy importante reconocer la diferencia entre estar ocupado y ser productivo en este negocio. I've had a lot of people in this business that are busy all the time, but their business isn't moving forward. They're not being productive. Conozco mucha gente que está muy ocupada durante todo el día con este negocio, pero al cabo del día no han conseguido producción, no están siendo productivos. I can guarantee if you put every waking second of your day into building your ASEA business, outside of what you have to do in life, you will have a massive organization in 1 or 2 or 3 years. Te puedo asegurar que si dedicas cualquier minuto libre que tengas, aparte de tu trabajo o tus actividades que tengas que hacer, si dedicas cualquier tiempo libre que tengas a construir tu negocio de ASEA, en 1, 2, 3 años puedes tener una organización enorme.
So outside of your family and church and your job, outside of that, Así que, aparte de, o sea, además de el tiempo que dedicas a tu trabajo, tu familia, la iglesia, aparte de eso, o sea, el tiempo que sobra, when you're building your ASEA business, cuando estás construyendo tu negocio de ASEA, just make sure that your activity is income generating activity. asegúrate de que tu actividad sea una actividad que genere ingresos. If it's not income generating activity, you're not helping people. Si no es una actividad que te está generando ingresos, no estás ayudando a la gente realmente. So if there's something that you're doing that isn't making money, change and move to something else very quickly. Así que si estás involucrado en acciones que no están generando dinero, hay algo, tienes que cambiar algo rápidamente. Yeah, I mean, there's a lot of things. There's a lot of distractions. There's a lot of distractions that you need to move out. I mean, I think everybody on this call recognizes a distraction. Dice que hay muchos tipos de distracciones. Dice, por ejemplo, todos los que estamos aquí conocemos muchas distracciones, ¿no? Muchos tipos de distracciones pueden haber. Which is recognizing people that are wasting your time. Y una de ellas es importante también reconocer a la gente que te está haciendo perder tu tiempo. Yeah, so you need to move on from anything that's wasting your time, any distraction, being busy, into productivity. Así que necesitamos movernos y cambiar cualquier actividad que no sea productiva, o sea, que nos esté haciendo estar muy ocupados o perdiendo el tiempo o lo que sea, a algo que sí sea realmente productivo. Part of carrying around your diary is also carrying around your living list. You want to talk to, the people you want to Can you repeat? It was cut. Yeah, part of carrying your diary is also carrying around your list of contacts. Dice, parte de esa, una de las partes de llevar tu agenda contigo es que ahí tienes tu lista de contactos. And adding to those contacts every day, new contacts. Y tienes que añadir a esa lista nuevos contactos cada día. Yeah, I go back to, the way I build the business, and whoever I bump into each day, I make sure that I get their data to give them the information. Y yo como cuando comencé mis días, la forma que hice fue esa, es cada persona que me encontraba me aseguraba de tener sus datos para luego poder darle la información. Every day I'll go shopping, or I go to the dentist, or I go and do something outside. Cada día que iba fuera o que voy fuera a comprar, al dentista, a cualquier sitio que voy fuera. And every day I get 2 to 5 contacts, brand new contacts. Una pregunta. Déjame que traduzca. Simplemente iba obteniendo nuevos contactos, de 2 a 5 nuevos contactos directamente de gente que no conocía. And if I don't talk to these people that I'm bumping into, I'm not doing my job. Y si no estoy hablando con esta nueva gente que estoy introduciendo en la lista, no estoy haciendo mi trabajo. I will feel guilty if I walk away without talking to that person. Me sentiría culpable si me fuera o dejara no consiguiera hablar con estas personas. Because their mother, their father, their sister, their brother might have a serious health challenge and I didn't talk to them. Porque puede que su padre, su hermano, su tío, su tía tenga algún problema importante de salud y yo no le haya hablado del producto. So the best thing to do when talking to somebody that you don't know. What? The best thing to do when you're talking to somebody that you don't know, that you have just met. O sea, así que lo más importante que tienes que hacer cuando vas a hablar a una persona que no conoces, o sea, que acabas de conocer, is make sure you listen to them before you talk yourself. Es asegurarte de que lo escuchas antes de que tú empiezas a hablar. You're going to hear, there's going to be a hot spot or a ruin or something that you're going to hear that will get you into the conversation. Y tú vas a escuchar algún botón, algún punto caliente, algo en lo cual tú puedes introducirte en esa conversación.
And just make sure when you let them know that you've got something that they need, make sure you get their contact data before you give yours. Y cuando, bueno, estás hablando a la persona y has encontrado algo que le puede interesar, asegúrate de que esa persona te da sus datos de contacto antes de que tú les des los tuyos. Because 99% of the time, if you're giving your data first, more than likely, or you only give your data, they won't contact you. Porque el 99%, un segundo, porque el 99% de las veces lo más probable es que si tú das tu contacto antes o simplemente les das tu contacto, el 99% de las veces no te van a llamar. Yeah, so there's an endless amount of people that you can talk to. Y además de esto hay una enorme cantidad de gente, de lista interminable de gente a la cual tú puedes hablar. As a matter of fact, I hear there's over 7 billion people on the planet that have cells in their body. De hecho, creo que hay como 7.000 millones de personas en este planeta que tienen células. And the great thing is that everybody needs our product more than they need any other product on the planet. Y lo cierto es que todas las personas necesitamos más este producto que cualquier otro producto en el mercado. Okay, now I want to get you into the mindset now of how to build your business. Así que quiero que pongáis, que os pongáis os concentréis, o sea, que tengáis la idea de construir vuestro negocio. And there's 3 ways to look at it. Y hay 3 formas de encarar esto. So pick the one or ones that resonate with you. Así que elige la que más encaje o las que encajen contigo. The great thing about ASEA... Una pregunta, sí. Por ejemplo, como hemos dicho, lo de la llamada 3 cuando es alguien conocido o alguien que ya has avasallado demasiado, ahora para no cometer los mismos errores con la gente nueva, a ver cómo entrarles, cómo decirles o cómo hacerlo, porque ya no es alguien que me conoce. Vale. Okay, so just like to get it more clear, could you do an example like how to start this with a new brand people? Yeah, okay. So just say your, as an example would be if you're sitting in a cafe. Un ejemplo de que tú estás sentado en un café. And there's the barista or the waiter, someone serving you. Y está el camarero o que alguien te está sirviendo. And the first thing you do with any conversation is smile and say hello. Lo primero que tú haces en cualquier conversación, para iniciar cualquier conversación, es sonreír y decir hola. And then you ask them how they are. Y le preguntas qué tal está. And then you say to them, how long have you been doing this job? Y le preguntas, ¿cuánto tiempo llevas haciendo ese trabajo? You can ask them if they like it. Le puedes preguntar si le gusta. You can ask them if they like working where they work. Le puedes preguntar si le gusta trabajar de la forma que trabaja. You can ask them if they plan on doing what they're doing in 5, 10, 20, 30 years. Le puedes preguntar si planea hacer lo mismo que está haciendo ahora dentro de 5, 10, 20, 30 años. You can ask them what do they really want to do in life. Le puedes preguntar lo que realmente quieren hacer en la vida. You're going to hear something that is a hot button for you to get into a conversation. Y vas a escuchar algo que realmente va a ser un botón caliente, algo que te va a dar pie a tener una conversación. Yeah, and then you go through the same process. Can you get them to a third party? Can you get them to a webinar? Or worst case scenario, you get them information through an email. Y a partir de ahí ya vamos a lo de antes, pues remitirlos a una llamada 3 con una autoridad, puedes remitirlos a una conferencia online o, en el peor de los casos, darle tú realmente la explicación. Yeah, there's 2 people here yesterday in the local shopping center. One did a service on my watch, the other one owned a cafe, and both of them are very interested. Dice que él tiene un ejemplo de reciente que estaba en una tienda, el que le arregló el reloj
Y el del café realmente están muy interesados. Los hizo así. Yeah. Qué Oh, bien. questions everywhere. Yeah. Preguntas. What do you say? What do you say when they say that it's too expensive? ¿Qué dices cuando te contestan que es muy costoso? Well, you never get into. They'll never ask you that if that's too expensive because you never get into that conversation before it goes to the expert. No, but if they know the information. If they know all the information, ask them what they value their health, their life and their health. Ask them the value. Just say to them, for me, I mean, you can say there's so many things you can say. For me now, knowing what I know, that if that cost $1,000, I would still pay because I know what's in there. So, if you can just imagine something that can potentially empower the body to get on top of everything, what price would you put on that? Okay, one second. There's a lot of things, yeah. Básicamente, o sea, está diciendo, pues, ¿qué le dirías si una persona te dice que es muy caro y dice, bueno, que no entrarías en esa conversación, ¿vale? Porque, o sea, no te preguntaría cuánto porque no entrarías en esa conversación, pero dice, bueno, si es una persona que ya conoce algo, que ya sabe el producto, entonces, ¿cómo lo manejaría? Le dice, bueno, le puedes preguntar cuánto valoras tu salud, cuánto valoras tu bienestar, porque realmente, si él dice que ya sabiendo lo que es y sabiendo lo que hace, si una botella costara $100, o sea, $1,000, aún así lo consumiría y lo compraría porque realmente sabe lo que es y lo que hace el producto. If you're doing this properly, they haven't got that information to go and do their searching. You don't mention network marketing. Dice que vuelve otra vez al principio, o sea, si lo hacemos correctamente, no damos pie a que la persona busque en internet o busque, o sea, no hablamos de un negocio de marketing de redes, sino lo remitimos a las llamadas a 3, lo remitimos a los webinars. If somebody says to me eventually, is this network marketing? Si alguien le pregunta así de casualidad que esto es un marketing de redes, I say yes, but this is just the business model. yo digo sí, pero esto es simplemente un modelo de negocio. It's a lot bigger than network marketing. It's bigger than you and it's bigger than me. Que es más grande que un negocio tradicional, es más grande que tú, es más grande que yo. Yeah. If I just go back to Alba too, when she asked about the cost. Si volviera a Alba, que preguntaba acerca del precio. Martha from Colombia is on this call. Marta de Colombia está en esta llamada. Yeah, and in Colombia, I mean, there's still people buying the product and it's growing and their monthly income pays for one case. Dice que en Colombia que hay mucha gente consumiendo el producto, que está el negocio cada vez más grande, están pagando el precio de lo que ellos cobran en un mes por una botella. People will always find a way to buy the product. La gente siempre encuentra una forma en la cual comprar y conseguir el producto. Yeah, and Lucia, if people are looking for an excuse not to take the product or not to do this, you don't want to have anything to do with them. Si la persona está buscando una excusa para no comprar el producto o no hacer el negocio, no tenéis nada que hacer con eso. We don't have to convince or persuade anybody to do anything. No tenemos que convencer o persuadir a nadie para que haga nada. All we're doing is passing on the information in the right way and using our third parties to give ourselves, really to give them the best chance as possible. Lo único que estamos haciendo, que tenemos que hacer es dar la información de la manera correcta, pasarlo a una llamada 3 con una autoridad y realmente hacerles ver que le estamos dando su gran oportunidad. Okay, we went off track a little bit. Let's go back to mindset. Ok, vamos otra vez al concepto de hacer el negocio. So there's three ways, one of three ways or all these ways. There's one way to look at how to build this business. Dice que habla de las tres formas, una o todas o varias, ¿vale? Es de ver el negocio. The good thing about
starting an ASEA business is that it only costs $40 or how much, whatever it is in euro. Ujú. Lo bueno de esto es que el coste para comenzar el negocio solamente son 50 euros. How much euro is it? 50. 50. But the bad thing or the sad thing is 50 euros is easy to walk away from as well. Pero lo malo, lo triste de esto es que 50 euros es muy fácil despreocuparse de ello, o sea, dejarlo. If you have a traditional business, you will work very hard and build that business. Si tú tuvieras un negocio tradicional, trabajarías muy duro para construir ese negocio. But the difference is with a traditional business, you have a lot of headaches too. Pero la diferencia es que para un negocio tradicional también tienes muchísimos dolores de cabeza. You have risk, overheads, staff, product. Tienes riesgos, empleados, productos, movimiento. We have all the infrastructure in place that we can just plug into and start sharing it with people. Nosotros tenemos la infraestructura ya montada en la cual solamente podemos enlazarnos y conectar a la gente. So if you treat it like the serious business it is, it will pay you like a serious business. Así que si tú tratas a ASEA como el gran negocio que es, ASEA te tratará a ti con ese sentido. So think about it this way. Así que piensa de esta forma. Instead of paying 50 euro for your business, just think if you paid 1 million euro for your ASEA business. Así que en lugar de pensar que has pagado 50 euros para comenzar tu negocio de ASEA, piensa que has invertido 1 millón de euros en ASEA. Would you work hard then? ¿Trabajarías duro entonces? Yeah, well, just think of it that way. Think that you've invested €1 million and you want a return on that $1 million or the €1 million. Así que simplemente míralo de esta forma, o sea, piensa que has invertido, has hecho una inversión de 1 millón de euros y que quieres recuperar ese 1 millón de euros. You treat it like a serious business, it will pay you like a serious business. Si lo tratas como un negocio serio, él te va a tratar como un negocio serio. From the people I can see, is anybody working for anybody? Does anybody have a job? De la gente que veo aquí, ¿alguien está trabajando para otra persona? ¿Alguien tiene un trabajo para otra persona? No one's working for somebody? No? That's good. ¿Nadie trabaja para alguien más? I'm sure that everybody's worked for somebody before. Estoy seguro que alguien ha trabajado para otra persona antes. What would happen if you went? What would happen if you went to that job and you didn't work? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras ido a trabajar? ¿Qué hubiera pasado con ese trabajo? Que no me hubieran pagado. No That's right. You don't get paid. You get the sack. You get fired. Exactly. O sea que, pues sí, no te hubieran pagado, te hubieran despedido. So this is the second way you can look at building your ASEA business. Así que esta es la segunda forma en la cual tú puedes ver el negocio de ASEA. Go and employ yourself. Hazte tú trabaja para ti mismo. And be the hardest boss that you can be on yourself. Y sé el jefe más duro que puedes ser en ti mismo. So you want to clock on in the morning. Así que te levantas a las 8 de la mañana. And literally drop off at night. ¿Ah? And literally drop off at night. Work until you drop. Y literalmente trabajas todo el día hasta que caes dormido a la noche. If you work your ASEA business in the next 12 months like you work a job, you're going to have a massive organization. Si tú trabajas en ASEA, en tu trabajo de ASEA, de la misma forma que trabajas en un negocio tradicional para otra persona, en 12 meses vas a tener una tremenda organización. And this is the third way to look at it. Y esta es la tercera forma de verlo. And this is the way I build the business. Y esta es la forma en la que yo construí el negocio.
3 years ago, I didn't have my health. Hace 3 años yo no tenía mi salud. I had no money in the bank. No tenía dinero en el banco. So when I made the decision, when I pulled the trigger, I ran. What? When I made ok. the decision to build a business, I really ran. Yeah, así que en ese momento tomé la decisión de hacer el negocio y realmente ponerme a correr. I had to make enough money to be able to buy enough product to get on top of my health challenge. Necesitaba generar suficiente dinero para poder comprar el producto que necesitaba para mantener mi propia salud. I had to make money to put food on the table. Necesitaba generar dinero para tener comida que poner en la mesa. Sorry, I've accidentally called you, sorry. I'm on another line. So I was in survival mode. Yo realmente estaba en un modo de supervivencia absoluto. I used to get up in the morning and I used to do everything I can to the time I went to bed 7 days a week for the first year. Me levantaba a las 8 de la mañana, hacía todo lo imposible, lo que podía hacer durante el día hasta que caía rendido los 7 días de la semana durante un año completo. This morning, 3 years later, I in survival mode. Repeat, please. What's problem? Danny, you were cut out. The internet's... Mm-hmm. This morning, yeah. 3 years later, I still wake up and I do the same thing. I build the business like I have to survive. Hoy en día, 3 años después, continúo haciendo lo mismo. Me levanto y trabajo duro igual en modo de supervivencia como si no tuviera nada comida que poner en la mesa. I build the business like I still haven't got my health and I still can't put food on the table. Estoy haciendo el negocio de la misma forma como si todavía tuviera que recuperar mi salud y como si todavía tuviera que generar dinero para comer. And if I wake up in that frame of mind, I'm going to have the impact on the most people's lives. Y si me levanto y actúo de esta forma cada día, voy a tener un tremendo impacto mucho mayor en mucha más gente. I can wake up and I can do nothing all day and still make a lot of money. Me puedo levantar y no hacer nada en todo el día y aún así hacer mucho dinero. But if I do that, there's people out there that will die unless I act. Pero si hago esto, es probable que haya mucha gente que muera porque yo no he actuado. So I make sure I maximize and utilize my time to have the most impact on other people's lives. Así que maximizar las acciones, maximizar el trabajo para aseguraros de crear un gran alcance, un gran impacto en la mayor gente posible. Danny, I want Richard? Yeah, I just wanted to add something a little bit to your testimonial. Lo quiero adicionar algo porque tengamos en cuenta que 3 años atrás la compañía apenas estaba empezando, no existía el producto en Australia, no había abierto y ellos únicamente podían entrar el líquido pagando un envío bien costoso. How much do you used to pay for the shipping to Australia for the product? The product in US dollars used to cost us around, for one case, delivered about $230 US. So over $100 for the shipping only. Oh, yeah. Sí, entonces tenía que pagar $100 por el envío del producto a Australia. Australia no estaba abierto y todavía aún no se puede enviar la botella y así y todo construyó este negocio. ¿Sí? Ahora, yo quiero adicionar un poquito de mi testimonio. Yo llevo 1 año y medio en esta compañía y tengo mi propio negocio hace 8 años. El primer año en esta compañía gané lo que gané en el primer año en mi negocio y así como van las cosas, si continúo así, este año ganaría más de lo que 8 años después de mi negocio tradicional estaría ganando. Teniendo en cuenta que en mi negocio tradicional trabajo 16 horas y tengo un costo
de empleados, de etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo hice en un tiempo parcial, porque todavía tengo que manejar mi compañía. Y he llegado a un nivel de platino y tengo una organización de 1.300 personas. Entonces, solamente quiero adicionar esto porque ellos, los pioneros, que soy hoy en día triple diamantes o embajadores como Dan, pues les tocó la tarea difícil. Hoy en día nosotros lo tenemos un poco más fácil, ya está en 32 países, ya tiene una gran reputación, ya hay muchísimos testimonios, ya la compañía tiene años de récords, ¿sí? Y pues eso era lo que quería adicionar. Y una pregunta. Ajá. Buenísimo, muchas gracias, Mauricio. Gracias, sí. Quería también, como por ejemplo en acciones, algo muy básico, como un plan de batalla diario de 2, 3 acciones, cómo controlar, cómo manejar así un poquito el negocio, qué plan de batalla, qué mínimo, qué básico hay que tener. So basically she's asking Pregúntale. Sí, like a very simple thing, like some kind of battle plan to do every day. Yeah, so this is your daily activity is to make sure that your diary, your calendar is full. Básicamente tu actividad diaria es asegurarte de que tu agenda para ese día está llena. The people that have the most impact on people's lives are the people that are going to make the most money. La gente que esté generando un mayor impacto en más gente es la que va a obtener más ingresos. The people that make the most money are going to have the impact on the most people's lives. La gente que esté obteniendo más ingresos es la que está generando un mayor impacto en la gente, en la vida de la gente. Yeah, I mean, for me, I'm not only having an impact on people's lives through ASEA and what it can do for them, for their health and wealth. For me, I'm having an impact on people's lives through ASEA, on their health and their wealth. Para mí, estoy consiguiendo un impacto en la riqueza y en la salud de la gente, de muchas personas. But because of what it's created for us financially, I can help the world in other ways. Pero gracias a cómo está estructurado financieramente, le permite ayudar al mundo de otras muchas formas. And it's very satisfying because I've never been able to do that before. Y es muy satisfactorio porque nunca había sido capaz de hacerlo hasta ahora. So you need to become, when building this business, relentless recruiting maniacs. What? Relentless recruiting maniacs. You need to go out there with all-out massive action and tell everybody that you come across. Ok, so básicamente que te tienes que volver loco y entrar en una acción, o sea, en mucha acción, ¿vale? Con cualquier persona que te encuentras. You need to get people started fast if people want to do this. Tienes que hacer que la gente empiece rápido si quiere hacerlo. So while you're going through your list and working with your third-party expert, you're also going through their list and working with them. Así que cuando vas a través de tu lista con tu tercera persona, el experto, también vas a trabajar con las listas de la gente que estás inscribiendo. You want to make sure that they're on the right product plan and they're getting results as well. Te vas a asegurar de que están tomando el producto adecuadamente y que están obteniendo buenos resultados. You want to help them to create their story. Quieres ayudarles a crear su historia propia. You want to help them how to tell their story. Tú quieres ayudarles a que ellos cuenten su historia. If they're going to build a business, you want to make sure they make money as soon as possible. Si van a hacer el negocio, quieres asegurarte de que consigan ingresos lo antes posible. If somebody says they want to build the business and in the first, 2 or 3 or 4 weeks they don't get paid, their attention, you keeping them on board will go down dramatically. Si alguien te dice que quiere hacer el negocio, pero después de 2, 3, 4 semanas no han generado ingresos,
su atención va a irse a otra cosa y te va a ser muy difícil mantenerlo a bordo. If people don't make money, your chance of keeping them on board will be about 30%. Si la gente no está generando, haciendo ingresos, va a ser un 30, o sea, va a permanecer como el 30% de esta gente. If they make €1, just €1 in the first week or two, the chance of keeping them on board goes up to 70%. Si solamente son capaces de hacer €1, o sea, de generar €1 in the first week. In the first week or two, yes. Sí, o sea, si son capaces de generar, aunque solamente sea €1 en la primera o segunda, en las primeras 1 o 2 semanas, es probable que mantengas el 70%. So you want to make sure you work with them to be successful with getting benefits on the product, but also financially. Así que quieres trabajar con ellos para asegurarte de que tienen éxito y les funciona el producto, pero también económicamente. And when you enroll somebody, just make sure that you talk to them about the biggest packs first. Cuando inscribes a alguien, asegúrate de hablarle primero de los packs más grandes, los de más producto. And that's not just because you want to sell them a lot of product. Y no es solamente porque quieres venderle una mayor cantidad de producto. It's because you need to give them a chance to get the best. I lost you. Now you want to give them the best chance to get the best discount or deal that they can get. Ok, sí, o sea, no solamente porque, o sea, no es porque quieras venderle mayor cantidad de producto, sino porque quieres asegurarte de que le estás dando la mejor oportunidad y el mayor descuento que puede obtener. Yeah, otherwise we have a lot of people that get upset with people. Porque de otra forma nos encontramos con gente que se molesta, que se enfada con la gente. There's people that are too scared about talking about the big packs. Hay demasiada gente que tiene miedo, está asustada de hablar de los packs grandes. And then 5 weeks later, someone will come back and say, you only told me about the 2-pack. Why didn't you tell me about the 10-pack? Y pues 5 semanas, 10 semanas después, puede que te venga la persona enfadada diciendo, bueno, solamente me hablaste del pack de 2 cajas, ¿por qué no me hablaste del pack de 10 cajas? Yeah, so they always start at the biggest pack, work your way down. Así que siempre empezamos a dar información del paquete grande y de ahí vamos hacia abajo. Put them on the right product plan so they can achieve for their body what they want to achieve. Ponlos en el plan en el plan adecuado para tomar el producto para que consigan el resultado que quieren conseguir para su cuerpo. Make sure they take photos before they start the product. Doesn't matter what product they're taking. Asegúrate de que tomen fotos antes de comenzar a tomar el producto, no importa qué tipo de tomas estén haciendo. It's your responsibility to help them to achieve, to be successful. Es tu responsabilidad asegurarte de que consiguen su éxito. You want to make sure that they can get to the foundational rankings of this business as quickly as possible. Quieres asegurarte de que lleguen a los rangos fundamentales lo antes posible. To director 300, director 700, to bronze and above as quickly as you can. En director 300, director 700, bronce ejecutivo, de ahí hacia arriba, lo antes posible. And you want to develop leaders in your business and make them independent as quickly as you can. Y quieres generar líderes, desarrollar líderes que sean independientes lo antes posible. You want to become the leader that you want to attract. Tienes que convertirte en el líder que tú quieres atraer. You want to be the leader that you want to develop. Tú tienes que ser el líder que tienes que desarrollar. You're going to be the example. Tú vas a ser el ejemplo. What you do, your team will do. Lo que tú hagas, tu equipo va a hacer. If you're running with this business, they will run with you. Si tú estás corriendo con este negocio, ellos van a correr contigo. If you start walking, they're going to walk.
Si tú empiezas a andar, ellos empezarán a andar contigo. They're going to copy your actions. Van a copiar tus acciones. So be focused. You want to be you want to be developing super recruiters in this business. You want people to go out and do what you do all day, every day, and let's talk to people. Así que mantente centrado, enfocado en lo que estamos haciendo. Tú quieres conseguir gente en tu equipo que esté trabajando todo el día, hablando con la gente, consiguiendo nuevas personas. This business loves speed, so develop a culture of urgency and speed. A este negocio le encanta la velocidad, así que enfócate y desarrolla en plena velocidad, en dirección a la velocidad y rapidez. And as I said, if you're building the business with speed, other people will follow you. Y como hemos visto antes, si tú desarrollas tu negocio con rapidez y velocidad, la gente te va a seguir con velocidad. Make sure you recognize anybody in your business for their achievements. Asegúrate de validar y dar un acuse de recibo a la gente que logra cosas en tu equipo. That could be on Facebook, that could be personally, you might give them a gift. Ya sea en Facebook, ya sea personalmente, que le des un regalo. Help your team to achieve the incentives, the prizes, the trips and the competitions. Incentiva a la gente a que pueda conseguir los premios, los juegos, los regalos de la compañía que tiene. There are so many incredible gifts and incentives in the background, a lot of great games that we can play. Hay muchos incentivos, muchos juegos en la oficina virtual que podemos jugar y que podemos conseguir premios. In the recognition part of your back office, there's the top 10 of all different types of categories in the world, the top 10. En el back office hay un apartado de reconocimientos en los cuales aparece el top 10 mundial de cada una de las categorías. You want to see your names in the top 10. Así que tú quieres ver tu nombre en el top 10. You want to help your teams to be in the top 10. Quieres ayudar a tu equipo a que esté en el top 10. The top 10 enrollers in the world every week. El top 10 de el que más inscripciones ha hecho en esa semana. The top 10 emerging leaders in the world every week. El top 10 de mundial de líderes emergentes que están saliendo. If you are in the top 10 and your team's in the top 10 on a regular basis over the next year, you're going to have an enormous organization in 12 months' time. Si tú y tu equipo estáis en el top 10 cada semana o regularmente, de aquí a un año vais a tener una organización tremendamente grande. Yeah, so it's a nice little competition between everybody that you can have that's going to help drive you towards building your business. Así que hay incluso una pequeña competición que nos va a ayudar a aumentar y a hacer crecer nuestro negocio. So now I'm going to ask everybody a question. Ahora voy a preguntar a cada uno una pregunta. What's going to stop you from getting to your potential in 2018? ¿Qué te va a parar para obtener tu potencial en el 2018? You. That's it. There's only one thing that's going to stop you. You. Yes. Yes. Tú eres el único que te puedes parar. Yes. So, you know, I think the biggest impact on my business has been doing what I do when no one else is looking. Así que yo creo que lo que más resultado me ha dado en mí es hacer. Can you repeat? The biggest impact on my business would be doing what I do when nobody else is looking. Okay. So, lo que más impacto he visto que ha hecho en mi negocio es hacer lo que hago cuando nadie me esté viendo. O sea, como si nadie me estuviera viendo. I know who went to Copenhagen out of the team on this call, and I congratulate you.
sé quiénes fueron al evento de Copenhague en Europa y nos felicita por ello. I congratulate you for being on this call. Nos felicita por estar y mantenernos en esta llamada. But it's what you do when you walk away from this call when no one is looking that will be the defining factor in your business. Pero lo que es definitivo y influye en tu negocio es lo que vas a hacer cuando salgas de esta llamada y nadie te esté viendo. So only you can make 2018 the biggest and best year ever. Así que solamente tú puedes hacer que este 2018 sea el mejor año. In order for things to change, you have to change. Para hacer que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Yes. In order for things to get better, you have to get better. Para hacer que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. If there's any weaknesses in your life, go and strengthen those weaknesses. Si hay cualquier debilidad en tu vida, ve y fortalece esas debilidades. If there's any weaknesses in your business, go and strengthen those weaknesses in your business. Si hay debilidades en tu negocio, ve y fortalece esas debilidades. So guys, go and create it and make it the best year you have ever had in your life. Así que seamos creativos y hagamos de este año el mejor año. We are here to help you, to take you to wherever you want to go. So please don't hesitate to reach out. Estamos aquí para ayudarte a llegar a donde tú quieras llegar, así que por favor no dudes en hacerlo. I think everybody knows what they have to do. Creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Any questions on anything before we go? Repeat this. Roland. Does anybody have any questions before we wrap up? ¿Alguna pregunta antes de que finalicemos rápidamente? Sí, yo quería preguntar, Dan, cuando pasamos a la llamada 3, la persona que es el experto, entonces ahí sí le habla de todo, las moléculas, de la ciencia, de todo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo se toma eso? So basically, she's asking like when we do the three-way call, like doing the expert part. On that moment, you explain all the science, all the molecules, how it works, all the things, right? Yeah, so a good order to tell your story would be exactly how I tell mine. So you would have your story, or you would use my story, or you would use somebody else's story. Así que sí, básicamente para tener un orden bueno sería pues más o menos como él lo hace. Tener pues tu historia o contar la de Dan o la de alguna otra persona. Then quickly explain how the damage in your body starts when a cell isn't detected and it divides and starts spreading. Después ir rápidamente pues explicar cómo comienzan los problemas, que empieza una célula dañada, se duplica y demás. Then talk about what the molecules do in the body. Luego hablar acerca de lo que hacen las moléculas en el cuerpo. And then you talk about the products and the breakthrough. Y luego hablas acerca de los productos y el descubrimiento. Yeah, and that's where you would stop for somebody who's looking at the product for their health. Y ahí es cuando tú paras, cuando alguien está buscando el producto para su salud. And then you would talk a little bit about the company and the business if somebody's looking at the opportunity after that. Y luego, pues si la persona está interesada en el negocio, pues le hablas acerca de la oportunidad, del modelo de negocio. Yeah, as I said, you will be bringing a lot more people on board using a third party and making sure that the third party, no matter who it is, I mean, somebody can be in business for 5 minutes and they still know more than 7 billion people on the planet. Dice que esta es que utilizando la llamada 3 con la tercera persona, vamos a ser más exitosos y vamos a inscribir a más personas, ¿vale? Y no importa cuánto tiempo lleve en la compañía, una persona que lleve 5 minutos ya es mucho más experta que 7.000 millones de personas en el planeta. Yeah, and it's important to make sure you talk to your upline if you haven't got
the protocols of how to use the product, and they can verbally give you those protocols. Y es importante que habléis con vuestras líneas ascendentes para que os den los protocolos del producto de manera verbal para que sepáis cómo usarlos y cómo recomendarlos. Our business is the fastest growing business in the world. Nuestro negocio es el negocio de más rápido crecimiento en el mundo. And I think that success has come from making sure that we get people on the right product plan. Y el éxito de todo esto depende de, se basa en que pongamos a la gente en el plan de consumo adecuado que necesita de producto. And we always commit them to taking the product for at least 3 months. Y siempre conseguir el compromiso o el acuerdo de consumir el producto mínimo 3 meses. So if they're not going to take the product properly or use it for 3 months, we take the opportunity to use the product away from them. Así que si no están dispuestos a consumir el producto durante 3 meses o no están dispuestos a consumirlo de manera adecuada, pues entonces ya los apartamos de la oportunidad, no sirve. Yeah, and you're better off doing that than letting somebody use the product for 1 month, not feel like they've got results, and then they tell everybody in town or in the city that it doesn't work. De esa forma te aseguras de que una persona que lo utilice durante un mes de manera incorrecta y no tenga resultados, no vaya hablando mal y luego diciendo que no funciona y que bla y que bla. Vale, muy bien. Y si en el contacto la persona no se decide o viene a tomar el producto o hacer el negocio, ¿qué tipo de seguimiento se le hace? Okay, so if in the 3-way calls the person don't decide to try the product or to do the business, what kind of follow-up you do on this? If they decide, If they don't decide to use the product or do the business. well, I mean, we're not here to convince anybody. We just move on. So we don't spend too much time on those people at all. Sí, básicamente no estamos intentando convencer a la gente, no perdemos mucho tiempo con esta gente, simplemente vamos a por otro. Yeah. As we say, we run with the runners, we jog with the joggers, we walk with the walkers, and we stop with the stoppers. Como decimos, nosotros corremos con los que corren, andamos con los que andan y paramos con los que paran. One Yeah. thing there, Danny, can I participate a little bit? Yeah, of course, anytime. This is Good, Mr. good. Mauricio Munoz, Platinum Executive, soon to be Diamond Executive. Very soon. Oh, yeah. Muy pronto. Oh, that has to be translated by Roberto. Que sí, por supuesto, puede participar. Él es Mauricio Muñoz, el platino ejecutivo, que muy pronto va a ser diamante ejecutivo. Sí, muy pronto, muy pronto. Gracias. No, solo quiero participar un poquito porque aquí lo que dice Dani es muy cierto. Ya. Es muy cierto, sí, caminamos con los que caminan, trotamos con los que trotan, corremos con los que corren, pero de todas formas, basado en mi experiencia y la de Dani, hay muchos que caminan y van a caminar por un tiempo, pero no quiere decir que no vayan a trotar o a correr. Hay gente hay una historia de un triple diamante que se tomó 5 años, no hizo nada del negocio, no estaba interesado en el negocio, 5 años casi no creía en el producto y hoy en día es un triple diamante, Ed Wynn. Y conozco gente en mi organización que les ha tomado mucho tiempo porque la gente tiene que cognitar y hay gente que cognita en un día, hay otros que en una semana y hay otros que se toman 1 año. Yo personalmente era soy muy escéptico y fui muy escéptico al principio. Yo no entré inmediatamente corriendo, yo empecé a tomar el producto. Cuando tuve una ganancia con el producto y empecé realmente a informarme de la ciencia del producto y a darme cuenta que si era cierto lo que se hablaba, empecé a interesarme y luego me registré, ni siquiera me registré con un paquete grande, pagué los $50, no compré nada de producto, luego compré una caja y poco a poco empecé. Y hubo un punto en el que arranqué. Entonces, es cierto lo que dice Dani, pero tampoco vamos ahora que porque este no corrió, lo vamos a abandonar. No, hay que, de todas formas, ir contestando preguntas, estar en contacto con la gente y ese es mi aporte.
Gracias. Perfecto. Buenísimo. Perfecto, bellísimo. Fantástico. Excelente. Muy bien. Muy bien. Don't say the word that you learn in Colombia, ¿no? Claro, además hay gente No, 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 no. No nice. Bueno, I have to get to another meeting. tengo que ir a otra reunión, otro meeting. Okay. So thank you Thank from the you so bottom much. of my heart for coming on. Gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí. Thank you so much. Muchas gracias. Thank gracias. you, Dan. God bless you. Thank you. Thank you for everything that you are doing. Gracias. Muchas Gracias. Guiller, triple Gracias. diamante. Triple Diamante. Yes. Gracias a todos. Gracias. Son las 12:30 de la noche. Hemos 26 horas en la conferencia. Vayan a dormir. Vamos a dormir, sí, exacto. Y ya han sido 2 horas y media. 2 horas y media. Gracias. Danny, Adiós. 1 o'clock in the morning. They need to go to sleep. Yes. Okay. Ciao. Chao. Bye. Buenas noches.